Soy Aldo Mariate y estoy aquí en un programa especial de RPP en la Plaza de Armas, porque tenemos ya las fiestas patrias con nosotros y vamos a tratar un tema muy importante dentro de lo que fue la Declaración de la Independencia el 28 de julio. Vamos a hablar del acta de Declaración de la Independencia firmada el 15 de julio y que es un asunto totalmente fundacional. Sin el acta firmada el 15 de julio no hubiéramos podido tener el 28 de julio, porque en ella se expresa la voluntad de que el Perú sea un país ni dominado por los españoles ni dominado por los extranjeros. Y para tratar sobre esa acta, que está en la Municipalidad de Lima, tenemos un invitado especial. Hola Francisco, ¿cómo estás? Aldo, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarte aquí en la Plaza de Armas, víspera de Fiestas Patrias. Y estas Fiestas Patrias y además en un contexto muy interesante. En un contexto muy interesante. Vamos a ver el acta de independencia y uno de los motivos que tenemos a Francisco Tudela con nosotros es que un antepasado suyo, Manuel Pérez de Tudela, fue quien redactó el acta de la independencia. ¿Cómo así? Bueno, él era un abogado notable, político, evidentemente, agente de San Martín, junto con su primo hermano. Era agente sanmartiniano. Era agente secreto. Secreto, junto con Miguel Pérez de Tudela, que es de quien yo desciendo. Los dos eran agentes sanmartinianos, eran primos hermanos. Y Manuel no tuvo descendencia y entonces la herencia política, la Biblia de la familia con todos los patrimonios, defunciones, etcétera, pasó a su primo hermano, a Michosno Miguel, y de ahí ha pasado de Miguel a Octavio, de Octavio a Francisco, a Felipe y a mí. Yo tengo esa Biblia. Ahora, esta es un recuerdo de familia. Esta es una ciudad que está sitiada en un momento por San Martín. El virrey La Serna decide abandonarla porque ya no tenían provisiones, estaba sitiada por el mar de que había perdido la Esmeralda, y el norte estaba en la base de San Martín. En Huaura, precisamente, la primera... En Huaura, San Martín proclama la independencia en noviembre de 1820. El 20 de noviembre. Entra a Lima después del 14 de julio. ¿Por qué no celebramos Huaura? Bueno, yo creo que la razón por la cual no celebramos Huaura es porque en Huaura no estaba el conjunto de las autoridades y notables que tenían que darle validez a la Declaración de la Independencia. 45 años antes, en los Estados Unidos, cuando se hace la Declaración de la Independencia, en realidad es una reunión de notables, de gente muy importante, de un patriciado norteamericano que es el que hace la declaración y asume la representación. Lo interesante es que el acta de la independencia norteamericana dice "We the people", nosotros el pueblo. En cambio, nuestra acta de independencia es el cabildo, el arzobispado, los títulos de Castilla. O sea, hay una concepción estamental y tradicional en nuestra acta de la independencia. Y eso explica por qué celebramos el 28 de julio la independencia. Porque esta acta fue hecha el 14 de julio para reunir el consenso de todas las autoridades de lo que era la capital virreinal más importante de América. El 5 de julio se va el virrey, hay un lapso, ¿no? Que hay un poco de... Porque también nos cuentan el ambiente, nos lo venden como muy festivo, pero fueron días de mucha zozobra, hubo incluso un temblor el 10 de julio, antes de la entrada de San Martín, que es el 12 de julio. Así es. Que San Martín entra solo, con un ayudante. Entra solo, invitado por el virrey La Serna. El virrey La Serna hace un retiro estratégico junto con Canterac a la sierra. A la sierra, que es toda la sierra central y el sur del Perú son realistas. Y entonces ellos van a su baluarte. Después Canterac volverá a Lima. Parece, ¿no? El Cusco es la nueva capital del virreinato. Y entonces La Serna, para que no hayan saqueos, invita a San Martín a entrar a Lima. O sea, hay un acuerdo. El virrey invita al Libertador a entrar a Lima, y al entrar a Lima se produce la reunión del Cabildo donde se hace el acta de la independencia, que es la que convalida, porque lo que dice el acta de la independencia es que todos esos estamentos eclesiásticos, nobiliarios, etc., ellos dicen representa la voluntad general. Cuando San Martín, parado en un podio en esta plaza, habla de la voluntad general de los pueblos, en realidad se está refiriendo a esa voluntad
que es la voluntad de la nobleza, los notables, las autoridades eclesiásticas. Es la concepción estamental del Estado. ¿Por qué la Serna no le presenta, antes Pezuela y luego la Serna, no le presentan batalla a San Martín? Lo dejan desembarcar en Pisco, luego San Martín va a Ancón, luego a Huacho, y en ningún momento hay y pierden incluso pues el batallón Numancia, que deserta, que es muy importante, una pérdida tremenda para los realistas, y toman esta toma pues de comando de la Esmeralda, donde queda muy gravemente herido Cochrane. Cochrane, que es el barco más importante, ya pierde el control del mar los españoles en ese momento. ¿Por qué en ningún momento los españoles fueron más agresivos? Yo creo que no fueron agresivos porque estaban centrados en la defensa de Lima. Lima era una ciudad amurallada, nos hemos olvidado de eso. Y entonces la concepción española es que tenían que asegurar el control de Lima y las vías de acceso a la sierra. Hoy nuestra vía de acceso a la sierra es por la carretera central. En esa época no, se subía por Canta. Cuando Canterac se retira por Canta. Dejando el Callao en manos realistas. Dejando el Callao en manos de Lamar, que luego que era un oficial patriota realista que queda bajo el control del Real Felipe, donde se refugia toda la gente que le tiene miedo a la entrada de San Martín. Eso es lo que tú me decías, hay días de zozobra, dice Basil Hall, el testigo inglés, que cuando él va hacia el Callao, del Callao a Lima se encuentra con muchos refugiados, mucha gente que iba con su dinero que va a al Real Felipe entonces no había un consenso. Y emigra mucha gente del Real Felipe. Mucha gente emigra, mucha gente va a Chile y España. Son como 3.000 personas, muchos se van a Chile. La idea era irse a España a través del Estrecho de Magallanes, pero se quedan en Valparaíso. Y entonces eso también explicaría esta adición de realistas peruanos a la población de Chile, explicaría también fricciones futuras. Ahora, tú de lo que nos estás explicando, no era que se entró y había pues un consenso patriota, no era una sociedad dividida, el realismo, el españolismo era muy fuerte, ¿no? Bueno, fundamentalmente la razón por la cual San Martín no logra progresar del desembarco de Paracas hacia Lima ni conquistar posiciones es porque de Lima para el sur el Perú es realista y entonces él se va al norte, porque es el norte el que sí se adhiere a la independencia. Por Torretagle, que desde Trujillo, todo el norte se pasa hasta Guayaquil. Torretagle proclama la independencia, o por lo menos la adhesión a la causa del Ejército Libertador. San Martín en Huacho, y entonces San Martín se embarca y se va al norte. Por eso es que proclama la independencia en Huaura el 20 de noviembre, pero lo que le falta es la estructura política. La estructura política está en Lima. Lima es la capital virreinal más importante de toda la América del Sur. Una de las principales ciudades de España, según la época, claro. No sé, en esa época, además, una ciudad de gran población, una de las 10 ciudades más pobladas probablemente de Europa y de las colonias españolas. Era una ciudad muy importante, efectivamente. Entonces era una ciudad muy importante. Basil Hall describe una Lima opulenta, una ciudad sin el consenso de esta estructura estamental, no se convalidaba la independencia. Y por eso él les vende la idea del monarquismo ya para... Yo tengo la hipótesis que la idea de la monarquía era justamente porque se topa con este carácter estamental y jerárquico, y entonces les vende la idea de una monarquía que en realidad era imposible, porque ya los Estados Unidos de América e Inglaterra, después de 1815, habían decidido que iban a expulsar a los Borbones de América. Los Estados Unidos tenían voluntad de expansión, que Jefferson plantea abiertamente antes de Monroe. Jefferson quiere el Caribe, quiere para México, Cuba, quiere llegar hasta donde pueda. Mucho, ¿sí? Y los ingleses, Canning dice, la declaración de Lord Canning, primer ministro Canning, es que Inglaterra apoya a las repúblicas de América y que si son inglesas mejor. O sea que había un designio de control o de colonialismo sobre América, tanto norteamericano como inglés. ¿Te parece? ¿Vamos a ver el acta? Vamos a ver el acta. Gracias. Estamos aquí en la biblioteca de la Municipalidad de Lima, como ven, qué bonita la biblioteca, el trabajo en madera,
con Francisco Tudela. Vamos a ver inmediatamente el acta de independencia, pero vamos a conversar un poco sobre el contenido del acta y lo que pasó esos días. El acta es firmada, como bien tú lo dices, el 15 de julio. Y según yo leo aquí, Francisco, primero Lima es llamada la ciudad de los reyes. Bueno, es por la fecha en la cual fue fundada. Mira, es por claro, los Reyes Magos. Por eso es que tiene las 3 estrellas. Pero después ya no la vuelven a llamar ciudad de los reyes porque, claro, expulsados los españoles pierde sentido, ¿no? Claro, tiene una connotación. Poco a poco las connotaciones monárquicas van siendo eliminadas. Muy suavemente con San Martín, muy fuerte con Bolívar. Y ya se empieza a utilizar la palabra Lima, ya no se utiliza el vocablo Lima, no se utiliza. Y llama la atención la enumeración de personajes. Uno de los firmantes, y se ve la importancia de la iglesia, es el arzobispo Las Heras. Sí, porque es la idea de la sociedad tradicional, es que está compuesta por estamentos. El clero, la nobleza, los notables, que representan las profesiones, los gremios, la universidad, etcétera, etcétera. Y entonces el acta refleja eso. Hay cierta historiografía que ha querido decir el acta es simbólica, no vale nada, no tiene ninguna significación. No es cierto, porque el desconcierto popular era muy grande. No hubiera habido 28 de julio si no hubiera habido acta. Correcto, no hubiera habido independencia y control de la ciudad de Lima, independientemente de la declaración de Huaura de 1820, si las autoridades, digamos, sociales, políticas, eclesiásticas, no se plegaban a la independencia. De Las Heras, curiosamente, después fuga, ¿no? De Las Heras después mucha gente se va. Es realista y se va, ¿no? Mucha gente se va, sí. Títulos de Castilla, también se menciona, se enumera entre ellos. Bueno, hay 60 títulos de Castilla que son peruanos. Son nobles peruanos con que son casi todos los títulos de las Américas, o por lo menos de América. O sea, el conde de la Vega de Rey, el conde de San Isidro, que era el alcalde de Lima. Conde de San Isidro, Sandonás, que sería después fusilado por Bolívar. En fin, había una nobleza importante. El orden en el cual están puestas estas autoridades en el acta de la independencia es muy importante, porque es el orden de los estamentos. Firma primero el cabildo, la audiencia, el arzobispo, el clero, claro, la nobleza, los notables. Es el conde de San Isidro con el cabildo, y el segundo es el arzobispo. Cuando sale la procesión con San Martín para ir a un tabladío acá en la plaza y proclamar la independencia, también salen en un orden. Él va flanqueado por el alcalde y por el gobernador. Detrás de él viene el pleno del claustro de San Marcos. Detrás los títulos de Castilla, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ante la opinión popular, el que las autoridades del país se plieguen a la independencia implica conferir legitimidad a la independencia. Ese es un término que te quería preguntar. Ellos utilizan opinión general. Sí. Dicen, si la opinión general, ese es el concepto de voluntad. Que es el concepto de voluntad general que viene de Rousseau, pero acá quieren usar opinión general. En cambio, San Martín, cuando sale a la plaza, sí habla de voluntad general de los pueblos, pero uno se pregunta, los pueblos es plural. Claro. ¿Cuál pueblo? ¿El argentino, el chileno, el peruano? No sabemos. Línea más abajo, primero dice opinión general, pero terminan diciendo, la opinión de los representantes dijeron que la voluntad general, pasamos al segundo término, está decidido por la independencia del Perú y la dominación española y cualquier otra extranjera. Correcto, son los estamentos los que representan la voluntad general. Tiene importancia porque sin los estamentos plegándose a la independencia, el desconcierto popular hubiera sido muy grande y la legitimidad del virrey La Cerda y de las autoridades virreinales se hubiera mantenido. Y termina diciendo, se procede a su sanción por medio del correspondiente juramento. O sea, se sanciona y a partir de ese momento o queda, como diríamos, oleado y sacramentado. Ya el Perú ya es independiente, manifiestamente. Y luego tenemos ya la ceremonia más formal de la proclamación de independencia. Porque no es esta ceremonia una ceremonia de la victoria,
La victoria vendrá en 1824 con la batalla de Ayacucho. Más aún, San Martín perderá Lima después de entrar y Canterac volverá por el camino de Tarma y ocupará Lima nuevamente. Incluso el Real Felipe, después de la victoria de Ayacucho, queda casi 2 años en poder de Rodil. Hasta 1826. Una parte importante del Callao, que era mano de los españoles. Solo cuando cae Chiloé, que es el último reducto realista en Chile, es que Rodil decide capitular en 1826. ¿Rodil qué estaba esperando? ¿Que viniesen una flota de España a apoyar? De auxilio. Porque Chiloé es un conjunto de islas con una isla principal importantes en Chile, que eran totalmente monárquicos, anti-independencia, y eran irreductibles. Y finalmente es una expedición liderada por Cochrane la que logra tomar por asalto los fuertes de Chiloé, porque estaba fortificado, y al caer Chiloé ya no hay auxilio posible por el estrecho de Magallanes. Por Panamá menos, porque el mismo Cochrane lleva una expedición hasta las costas de México para limpiar esas costas de la presencia española. De los problemas políticos internos de España, ¿no? Primero devastada por la invasión napoleónica y luego todos esta especie de guerra civil que hubo entre absolutistas, que era el rey Fernando, con los liberales. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera llegado a embarcar esa gigantesca expedición de 15-20 mil soldados que venían a pacificar América en 1820 y que se frustra por el levantamiento del general liberal Riego? El motín de Riego en Cádiz. Hubiera cambiado completamente la historia del Perú. Varias cosas. Si Napoleón ganaba la batalla de Waterloo, cambiaba completamente la cosa, porque Napoleón hubiese sostenido las colonias españolas de América que hubieran pasado a la casa de Bonaparte, o sea, al imperio napoleónico. A José, a su hermano. Es solo la derrota de Napoleón en Waterloo la que establece una Inglaterra triunfante que entra en un periodo que ellos llaman de aislamiento espléndido. Se convierten, como los Estados Unidos hoy, en la primera potencia del mundo. Y entonces empiezan a decidir sobre los destinos de América Latina. ¿Fue la independencia de toda esta zona mucho un proyecto inglés? Fue un proyecto geopolítico británico y luego un proyecto geopolítico norteamericano también. Y para eso era indispensable que ninguna dinastía europea continental se establezca en América. Esa es la razón de las repúblicas, entonces. Querían las repúblicas. Decía Canning que quería en el Congreso de Verona, el ministro inglés Canning dice que eran partidarios de la independencia de las repúblicas de América y que si eran inglesas, mucho mejor. Ahora, y también en esos momentos, en toda esta guerra, es invadida España por las fuerzas de los 100.000 hijos de San Luis, los absolutistas. Entonces España... Eso es en 1826. Claro, por eso ya España ya no podría... Ya no, cuando Fernando VII abandona la Constitución de Cádiz y abraza mejor dicho, al revés, cuando el gobierno abraza la Constitución de Cádiz y Fernando VII se ve forzado a abandonar el absolutismo, entonces Francia, en nombre de la Santa Alianza, que es la alianza con el Imperio Ruso y el Imperio Austriaco, invade España con los 100.000 hijos de San Luis. Ahora, ¿satisfizo a la sociedad peruana la declaración de Pezuela antes de la llegada de San Martín, acatando la Constitución de Cádiz en 1800? Yo creo que sí. Además, porque liberal, habían constituyentes peruanos en Cádiz, habían representantes peruanos en esa Constitución. Yo creo que justamente la importancia de esta acta, de la Declaración de la Independencia, es fundar una legitimidad distinta de la Constitución de Cádiz, en la cual se había, solazado la mentalidad de lo que llamamos la emancipación. Una cosa es el término emancipación, otra cosa es el término independencia. De acuerdo. Entonces, esta acta lo que produce es la independencia del Perú.
Ya no hay el concepto de que seguimos vinculados a la corona, pero que tenemos derechos constitucionales, todo eso termina. De ahí pasamos al primer Congreso Constituyente que San Martín convocará. Una figura similar a la de los dominios ingleses, ¿no? Si se hubiera dado la de 1812. O sea, bueno, yo no creo que nadie en España ni en América la tenía clara. Era tal el caos en el cual estaba España, porque había estado invadida por los ejércitos napoleónicos y había sido liberada por el ejército británico de Wellington y las guerrillas españolas. Donde había participado San Martín. Peleó en las guerras contra los... Entonces, claro, yo no creo que ni en España ni en las Américas nadie tuviese una idea muy clara de cuál iba a ser el futuro de la relación entre América y España. ¿Te parece si pasamos a ver el acta de independencia escrita por Manuel Pérez Tudela, antepasado tuyo, y donde Francisco Mariátegui también firma, antepasado mío? Y estamos ahora frente al acta de independencia, reitero, escrita por Manuel Pérez Tudela, reitero, firmada por Francisco Javier Mariátegui, pasado de nosotros. El acta, como la ven, fue reconstruida, fue rehabilitada en el Vaticano, porque estaba un poquito dañada. Ahí vemos las firmas, está aquí en la Municipalidad de Lima. ¿Qué te parece? Bueno, lo que se ve acá es el dorso, porque para protegerla de la luz del sol, la página está volteada hacia el interior. Exactamente. Y vemos entonces lo que vemos es el dorso donde ha pasado la tinta, pero el original, o sea, lo que está adentro se ve en el facsímil que está colocado junto a la vitrina. Y entonces se ve que es un acta de la independencia corta. Encuentro yo conceptualmente muy diferente de la norteamericana, sí, dada 45 años antes. Otra ideología, otra concepción. Escrita en letra corrida. Esta es un acta de concepción tradicional. El acta norteamericana es más revolucionaria. Nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo. Claro. Mientras que acá son los estamentos, son los cabildos, etcétera, los títulos de Castilla, los notables, etcétera, que expresan ellos la voluntad general. Claro. Término que recoge San Martín al salir al tabladillo. Completamente distinta. Sí. Completamente. Era otra sociedad, otro mundo. Bueno, conversamos ya con Francisco Tudela al costado de este sitio magno que es el acta de declaración de independencia. Vamos ahora a continuación a conversar sobre los otros sitios donde se proclama la independencia el 28 de julio. Bueno, pocos saben que cuando se proclamó la independencia del Perú, no solamente fue aquí, en el centro de la Plaza Mayor, también se hizo un recorrido, también fue proclamada en la Plaza de la Merced, en la Plaza de Santa Ana, hoy la Plaza Italia, y hay una discusión histórica sobre si el último sitio donde se hace la proclamación es la Plaza de la Inquisición, donde hoy queda el Congreso y está el Monumento a Bolívar. ¿Nos cuentas un poco cómo fue esta... Bueno, en primer lugar, hay que imaginarse esto de una manera completamente diferente a como lo vemos. Todo lo que es Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima, las arquerías que están allá, todo eso era una serie de edificios bajos, con tiendas en el primer piso, Palacio de Gobierno con tiendas en el primer piso. Sí, el no era Cabildo, este Palacio de Gobierno para nada, no era este. Solamente ese local, ¿no? Lo único que queda es esa esquina, la casa en la esquina de allá y la catedral. Era lo único original de ese momento. Es nuevo. El palacio es construido o terminado al final de los años Benavides, ¿no? Entre Leguía y Benavides, al final de los 30, y todos estos edificios son construidos después del terremoto del 40, claro, por Emilio Harterrey. Palacio Arzobispal es anterior. Y este es el año 44, me parece. 44, 45, por ahí, 46. Ya la época de Prado, ¿no? Sí. Y estos grandes balcones de 2 pisos son imaginación arquitectónica de 1940, porque nunca hubo balcones de 2 pisos. De esos no eran tan grandes, sí, sí. Entonces ¿Y qué había acá al medio? Bueno, yo creo que no habían estos jardines. Las visiones que se ve en la plaza es un gran espacio despejado, ¿no? Sí. Y tengo la impresión que si uno quiere imaginárselo, hay que imaginarse todo esto mucho más chato. O sea, los edificios más altos tienen 2 pisos. Tierra, un tabladillo al cual San Martín, saliendo del Cabildo que estaba acá,
se dirige para hacer la primera proclama de la independencia del Perú, y luego de ahí una procesión en la cual va acompañado por el conde de San Isidro, alcalde de Lima, el gobernador, detrás de él todos los catedráticos de San Marcos, detrás de ellos los títulos de Castilla, los notables, las autoridades, y por lo que hoy es el Jirón de la Unión, caminan hasta la plazuela de la Merced, frente a la iglesia de la Merced. ¿Es la segunda proclamación? Bueno, yo no sé si es una segunda proclamación. ¿Fue una segunda proclamación? Porque él acá... Probablemente son repeticiones, pero la proclamación es acá. Y lo otro deben haber sido eventos similares. No sé si se repitió exactamente el mismo texto o simplemente se dijo que el Perú era libre e independiente. Porque acá se va a la Plaza de la Merced. A la Plaza de la Merced. Luego a la Plaza Italia. Que se llama Santana, ¿no? Santana, frente al convento de las Descalzas. Ya. Y luego tú tienes serias dudas sobre si hubo la ceremonia final de esta proclamación itinerante. Delante del Palacio de la Inquisición. Sí, donde está el Congreso hoy en día. Donde está el Congreso hoy en día, porque eso está recogido en una versión, pero en las otras no. Entonces, en la mayor parte de las versiones se habla de 3 lugares, que es la Plaza de Armas, la Plazuela de la Merced y luego las Descalzas. Fue un día sábado, la Plazuela, ¿no?, de Santana. Sí, y probablemente en el regreso, que debe haber sido por acá, digamos en la calle que pasa delante de Palacio, en el regreso necesariamente tienen que haber pasado por la zona donde está la Inquisición. Ahora, si se detuvieron, hicieron otra proclama, o si eso se puso en la historia por lo que simbolizaba o había simbolizado la Inquisición y lo que la independencia representaba frente a ese símbolo, no lo sé. Que Basil Hall dice que cuando él viene, siendo todavía Lima realista, lo único que él sintió oposición realmente y mucho alivio era la abolición de la Inquisición, pero que no sintió como un ambiente muy rebelde, aparte de lo de la Inquisición, ¿no? Porque la Inquisición americana, y en el Perú especialmente, no era religiosa como la gente cree, era fundamentalmente una policía política. Era, digamos, la DINI de la época, ¿no? Y entonces, la Gestapo. A lo largo de los 280, 300 años de virreinato, deben haber matado a no más de 3 personas en realidad. Era sobre todo un órgano de intimidación política y de control político. Bueno, solo resta agradecerle, muchas gracias a Francisco Tudela por esta magnífica clase de historia sobre ese aspecto desconocido de nuestra vida nacional, que es el Acta de Declaración de la Independencia.